Se le ha descrito como la profesión más antigua del mundo, y si bien es muy poco probable que lo sea, cuando menos existen registros de que existe varios miles de años antes de Cristo. La prostitución, cuyo término procede del latín prostituire, que significa poner a la venta, es una actividad por la cual se intercambian favores sexuales a cambio de una determinada cantidad de dinero. Usualmente se le suele pintar como una ocupación inmoral, llegando incluso a estar prohibida en algunos países o regiones del mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que en otros tiempos de la historia, la prostitución tuvo un cariz menos pecaminoso, pudiendo gozar de un estatus mucho mejor, que la hacía respetable e inclusive la ligaba a la religión. Claro, estamos hablando de otras culturas, no de la civilización cristiana. ¿Y en qué culturas era donde la prostitución no era tan mal vista, sino que por el contrario se le veía como algo bastante benévolo? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Antes de comenzar, cabe aclarar algo. El contenido de este video de ningún modo pretende justificar la situación que vive la prostitución hoy en día, ya que actualmente está ligada a un montón de cosas desagradables como la trata y la esclavitud sexual, delitos que el presente trabajo de ningún modo pretende avalar. La cita que nos reúne el día de hoy es solamente para revisar brevemente cómo era la prostitución en las civilizaciones antiguas, y nada más. Así que si después de mirar este video quieres normalizar la situación actual de la prostitución, eso ya depende enteramente de ti. Sin nada más que añadir, pasemos a revisar el primer escaño de la lista, o sea, el de los egipcios y el de los sumerios. Comencemos con los egipcios. Para los egipcios el sexo era un factor cultural muy importante, el cual les venía desde la religión, o la mitología como diríamos hoy en día. De acuerdo con esta, el origen de todo había sido del dios solar Atún, el cual luego de masturbarse permitió que su semen se expandiera por el universo, dando lugar a un par de divinidades que se dedicaron a copular durante varios días seguidos, posibilitando a su vez la aparición de otras deidades que serían las que poblarían la Tierra y el espacio. Este par de deidades originarias eran Tepnur, la patrona de la humedad, y Shu, el dios de la luz y el aire, a quienes los egipcios rendían un culto especial, por haber permitido la creación de todo lo que ellos conocían y disfrutaban. Dicho lo anterior, ahora intenta imaginar durante algunos segundos cómo influían estas creencias en la civilización egipcia. El sexo no tenía tabú, era lo más normal y cotidiano del mundo, y en consecuencia, se la pasaban copulando día y noche, desde la adolescencia, que era cuando los egipcios se casaban. Y en una sociedad tan sexualizada como la egipcia, obviamente no podía faltar la prostitución, como lo atestiguamos en el papiro erótico de Tebas, documento encontrado en el año de 1824, que data aproximadamente del año 1150 a.C. En dicho papiro aparecen distintas parejas en diversas posiciones sexuales, tan explícitas y tan provocativas que sonrojarían al más liberal, y también aparecen prostitutas, lo cual es un testimonio irrefutable de la prostitución. 1150 años antes de Cristo. No más para que le eches cuentas, Mayormente se les ve teniendo intimidad con sus clientes. No obstante, también se les puede apreciar tocando algún instrumento musical, como la lira, lo cual a su vez nos dice que las prostitutas egipcias utilizaban ciertas habilidades musicales para excitar a sus potenciales clientes. El nombre que los egipcios daban a las prostitutas es el de Kat Tahut, y efectivamente, como nos dice el papiro de Tebas, solían ser buenas bailarinas y buenas para tocar instrumentos musicales, cosa que les da cierto nivel de refinación. Aparte de ello, usaban maquillaje y pelucas que complementaban su imagen, y las había de distintas clases, aquellas que trabajaban en calles o tabernas, y las que lo hacían en fiestas o banquetes, debido a lo pudiente de su clientela. Como puedes ver, la prostitución en el antiguo Egipto era más o menos parecida como la conocemos hoy en día, y lo mismo pasaba con los sumerios. Sin embargo, estos tenían un tipo de prostitución para la cual hoy en día no tenemos un equivalente contemporáneo: la prostitución sagrada,
La prostitución sagrada fue una práctica religiosa que celebraban los pueblos de Asia Menor, hace unos 3000 años antes de Cristo. Uno de aquellos pueblos fue la civilización sumeria, pueblo que es tenido como el más antiguo del mundo. Los sumerios tenían a Inanna, la diosa del amor y la fertilidad, la cual era la divinidad más importante que había en el panteón sumerio. Inanna contaba con su propio templo, en el que reinaba un grupo de sacerdotisas que gozaban de prestigio y de reconocimiento social, y estaban dedicadas a copular con los visitantes del templo, que pagaban para ser purificados por medio del coito ceremonial, y el dinero recaudado se destinaba a la manutención del templo. Sí, algo así existió, y funcionó durante todo el tiempo que duró la civilización sumeria, todo gracias a la diosa del amor. Sin embargo, la prostitución sagrada no solamente existió ahí, ni Inanna fue exclusiva de los sumerios. En Babilonia se la conocía como Ishtar, e igual era la diosa del amor y la fertilidad, aunque también de la belleza. Tenía un templo como el de su versión sumeria, y sacerdotisas dedicadas a él, que igual mantenían relaciones con los que iban al templo, a cambio de dinero para la manutención de este. Y al igual que lo que pasaba en Sumeria, las sacerdotisas eran vistas como religiosas, razón por la cual se les daba un trato honorable cuando salían del templo, cosa que no ocurría con otros tipos de prostitutas, como por ejemplo las que estaban en las calles o las que estaban afuera de los bares. En este contexto, la prostitución sagrada tenía dos tipos de sacerdotisas. Unas eran las Antú, que significa las siervas, y otras eran las Niditú, que quiere decir las sin cultivar. Las primeras estaban dedicadas exclusivamente al servicio de la diosa, las segundas no habitaban en el templo, podían casarse, pero no así tener hijos. Pero además de la prostitución religiosa, los babilonios practicaban la hierogamia, que significa el matrimonio sagrado. Como celebración del Año Nuevo, los babilonios realizaban una ceremonia en la que el rey, representando al dios Dumuzi, se unía sexualmente y en matrimonio con una sacerdotisa, que representaba a la diosa Ishtar. La escenificación se llevaba a cabo en la parte más sagrada del templo, y tenía como propósito celebrar la resurrección anual de la vida y de la primavera. Además de este tipo de relación sexual de carácter religioso, en Babilonia existía una ley que involucraba a todas las mujeres y que se relacionaba con un gesto de hospitalidad. Al menos una vez en la vida, toda mujer nacida en Babilonia debía asistir al templo de Milita, una especie de Afrodita babilónica, para tener sexo con algún extranjero, no pudiendo regresar a su casa hasta que dicho rito no se hubiese llevado a cabo. Pero si crees que la prostitución sagrada era exclusiva de los sumerios y de los babilónicos, déjame contradecirte, ya que varios pueblos de la antigüedad rendían culto a sus diferentes diosas del amor, y en templos habitados y administrados por sacerdotisas, que se prostituían en nombre de la diosa. Los encontramos entre los armenios, en Fenicia y en Chipre. Sin embargo, estos eran solamente algunos puntos de la vasta extensión geográfica que abarcaba esta práctica, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo antiguo ya había grandes navegaciones, travesías comerciales, colonias y factorías. En otras palabras, tránsito de costumbres y de ritos. Punta de Nao es un arrecife medio sumergido ubicado en Caleta, en la actual Cádiz. Ahí se alzaba el templo de Astarte, la diosa del amor y la fecundidad de los fenicios, pero quien también tenía la capacidad de poder interpretar los astros, lo cual le daba facultades de adivinación. Por ello, muchos de los que visitaban su templo y se unían sexualmente con las sacerdotisas, después solicitaban que la diosa les anticipase su porvenir, aunque fuese el más inmediato. El rito de la prostitución sagrada, practicado en los distintos pueblos de la antigüedad, tenía además de la veneración religiosa, propósitos más terrenales y prácticos. Los babilonios, sumerios, fenicios y chipriotas creían que el acto sexual dedicado a la diosa habría de ser compensado por Astarte, por Inanna o por Ishtar con una generosa ola de fertilidad, tanto para las mujeres como para la tierra.
y en consecuencia, esto traería prosperidad para las ciudades y felicidad para la gente. Otro de los templos alzados en honor a la diosa del amor, en este caso Afrodita, se situaba en la costa mediterránea, a 16 kilómetros de la ciudad de Pafos. Hasta ahí llegaba cada día una multitud de peregrinos para adorar a la diosa. Caminaban a pie 15 kilómetros que la separaban de la ciudad de Pafos hasta el santuario. El templo, del cual aún quedan algunos vestigios, fue construido por los pobladores antiguos de la isla de Chipre, a 25 kilómetros de la costa de Petra Tutrumuk, en cuyas aguas nació Afrodita según la leyenda. Y seguramente al escuchar el nombre de Afrodita inmediatamente habrás pensado, oye, pero ¿qué Afrodita no pertenecía a la mitología griega? Pues no, mi amigo. Otros pueblos del Mediterráneo también adoraban a la diosa del amor. Pero ya que mencionamos a los griegos, veamos cómo era la prostitución en la antigua Grecia. En la Grecia antigua, al contrario de lo que pasaba en los templos babilónicos, no había prostitución sagrada. En la Grecia clásica la prostitución era una actividad comercial bastante difundida. Y, al igual que en diversos puntos y épocas de la humanidad, existían clases sociales entre las prostitutas griegas de aquel entonces. Los que ejercían esa actividad eran las mujeres de todas las edades y hombres púberes, porque en la Grecia antigua la homosexualidad no era mal vista. Existían tres tipos de prostitutas claramente diferenciadas. Unas eran las pornai, esclavas de origen bárbaro, propiedad de un proxeneta, que ejercía su actividad en burdeles, generalmente ubicados en las zonas portuarias. También estaban las prostitutas independientes, que trabajaban por su cuenta, y conquistaban a sus clientes en la calle, mediante diferentes técnicas de seducción. Y en la escala social más alta estaban las hetairas, que funcionaban como una suerte de acompañante moderna y que tenían modales refinados y un buen bagaje cultural. Eran un colectivo formado por esclavas y extranjeras, que además de su belleza tenían capacidades para la danza y para la música, junto con otra buena cartera de talentos. Y es que al contrario del resto de las mujeres griegas, las hetairas recibían educación y podían formar parte del simposium, reunión de la cual ya hablamos por aquí antes, y que excluía por completo a las mujeres. Bueno, pues las hetairas eran la excepción a la regla, ya que sus creencias y sus opiniones eran generalmente respetadas por los hombres. Para que te hagas una idea, las hetairas eran más o menos el equivalente de las geishas en la cultura griega, una mezcla de prostitución y de compañía, aderezada con un toque de cultura y de refinamiento. Y por esto mismo, las hetairas estaban hasta arriba en lo que a la prostitución se refería. Uno de los factores que hicieron de la prostitución una actividad muy extendida y lucrativa en la antigua Grecia fue que la gran mayoría de los matrimonios no se celebraban por amor entre los contrayentes, sino por puro interés, razón por la cual los hombres elegían buscar placer sexual afuera de su hogar. Como el caso de las hetairas griegas es sumamente particular, debido a su belleza y refinada educación, estas fueron un objeto de devoción por parte de los artistas, incluso muchos siglos después de que existieron. Como ejemplo de ello tenemos a los pintores Jean Léon Geron, Henrik Semirax, Luis Chalon y Joseph Frappa, quienes a finales del siglo XIX e inicios del XX pusieron en sus obras a las afamadas hetairas, haciendo que éstas trascendieran a su época. O bien también están los escultores Elias Robert, Ferdinand Lepec, Adoré Villani, Richard Golden y Adolf Burth, que hicieron lo mismo, pero en la piedra, con toda la destreza y habilidad que suele caracterizar a este arte. De igual modo, la prostitución estaba presente en Roma. No obstante, a diferencia de lo que ocurría en Grecia, la sexualidad en Roma tenía características un tanto peculiares, vamos a decir. La sociedad romana era una sociedad muy militarizada, de modo que los romanos pues debían cumplir solamente dos roles a la hora de que se relacionaban sexualmente con una persona. Uno era el penetrador y otro era el penetrado. Por ejemplo, si un ciudadano romano quería relacionarse con otro hombre y ser penetrado, debía de hacerlo con un esclavo,
nunca con un igual, porque era en extremo vergonzoso que un varón romano jugara el papel de pasivo. Respecto al adulterio y la prostitución, las leyes y la moral romanas eran sumamente indulgentes con los hombres, pero muy duras con las mujeres que no eran de clase alta. De ahí la gran cantidad de jóvenes prostitutos que secretamente, o no tanto, satisfacían a las damas patricias o poderosas en la sociedad romana. La prostitución en la antigua Roma no estaba penada y se la ejercía de manera independiente, o bien en los numerosos burdeles que existían en la ciudad. Sin embargo, a pesar de no estar prohibida, sí tenía ciertas regulaciones, como que las prostitutas no podían contraer matrimonio con los romanos libres, tampoco tenían derecho a testar o a recibir herencias, y debían pagar impuestos por lucrar con sus cuerpos. Socialmente, la mujer que no pertenecía a la clase alta tenía prohibidísimo serle infiel a su marido, pero este en cambio tenía todo el permiso de echarse una canita al aire, y lo hacían los lupanares, que eran los prostíbulos de la antigua Roma. Según cuentan los historiadores, aquellos lugares no eran caros, de manera que cualquier hombre de clase media podía acceder a ellos y tener un rato de placer. No obstante, no solamente estaban los lupanares, también había servicios sexuales en las tabernas, en las casas de comida e incluso en los baños públicos. ¡Órale, en los baños! Sí, porque en los baños también se ofrecía comida y otros servicios, como masajes que, como vulgarmente se dice, podían tener un final feliz. Esto era porque los trabajadores de los baños combinaban su trabajo rutinario con el de proporcionar sexo a los clientes que así lo deseaban. De hecho, en las termas suburbanas de Pompeya, las más excavadas y analizadas, hay pinturas explícitas que muestran a personas participando en actividades sexuales, cada vez más audaces, así como compartimientos sobre los estantes donde se guardaba la ropa antes de entrar a los baños. A pesar de que la paga de las prostitutas era escasa, muchas ahorraban lo suficiente como para comprar su libertad, y aunque en la mayoría de los casos continuaban ejerciendo la prostitución, ahora lo hacían de manera independiente, lo que lo volvía, según ellas, una tarea menos penosa. Entre los hombres la prostitución también era una buena manera de ganarse la vida. Ellos se ofrecían a otros hombres tanto como pasivos como activos, y cuando eran contratados por las mujeres, las clientas por lo general les pedían que les realizaran un poco de sexo oral, junto con otro buen número de prácticas que seguramente reconocerías en una película no porn de la actualidad.